En el momento que alguien me dice yo controlo, ojo peligro. Cuando te diga la palabra adicto, ¿qué imagen te viene a la memoria? Un hombre tirado en el suelo. En los centros, la mayoría de pacientes que tenemos desgraciadamente son hombres. Se decía, no, hoy viene contentillo. No, este contentillo al igual llevaba 1 litro de vino encima. El adicto le cuesta todavía más reconocerlo, porque es el bicho raro. La vergüenza de que una familia reconozca que un familiar es alcohólico de cara a exponerlo a la sociedad, la persona que lo está sufriendo todavía lo tiene más en contra. El amor duro es esencial. Te quiero mucho, pero te quiero ayudar. Exacto. He tenido muchas consultas de papás de niños entre 10 y 16 años que ya pasan más de 10 horas en las pantallas. En España hay frases que todos hemos escuchado alguna vez. Yo controlo, eso solo le pasa a los jóvenes, no soy adicto, solo bebo los fines de semana. Son frases que suenan normales, pero esconden una trampa peligrosa, la negación. Mitos y creencias que nos hacen sentir seguros hasta que ya no lo estamos. Según el Plan Nacional sobre Drogas, más del 60% de las personas con consumo problemático tardan entre 5 y 8 años en pedir ayuda, en parte por el todavía controlo. Soy Guillermo Acevedo y esto es Hablemos de Adicciones Desvidas, el podcast donde entendemos las adicciones desde la ciencia, la empatía y la esperanza. Hoy hablaremos de esos mitos que nos alejan de la realidad y de por qué romperlos puede salvar vidas. Hoy nos acompaña Santiago Meca. Santiago es adicto, llevan 10 años en recuperación. Correcto. Además es terapeuta. Sí. Y es el director del centro terapéutico Uphill en Girona. Gracias por estar aquí, Santi. Gracias a ti, Guillermo, por invitarme. Y me gusta decir en recuperación, más que recuperado. Cierto. Nunca se deja de ser adicto, ¿verdad, Santi? Nunca. Es algo que es para toda la vida, ¿verdad? Una nueva filosofía de vida. Una nueva filosofía de vida. Tal cual, así le digo yo a mis pacientes. Cargamos con ello para siempre, Exacto. día a día. Tal cual. Una enfermedad crónica. Con tendencia a la recaída. Con tendencia a la recaída, efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poco de los mitos frecuentes que existen en España, ¿no? Del yo controlo, de esto solo lo hacen los jóvenes. Y que un poco por empezar, Santi, ¿por qué crees que existen estos mitos sobre la adicción que están tan arraigados en nuestra cultura? Yo creo que el mito viene un poco del tabú de reconocer una enfermedad que a día de hoy no está reconocida como enfermedad mental. Y se crea un tabú para no reconocer, por un lado, por parte de las personas que lo sufren desde el lado de los familiares y también por parte de las que lo sufren, que tienen una negación a la enfermedad en sí. Entonces hay un poco de tabú a nivel de sociedad en no reconocer que esto es una enfermedad y se ve más como un vicio, ¿no? Entonces creo que en parte viene por ahí todo. Me dice que en ciertos ambientes terapéuticos, médicos, psiquiátricos, psicológicos, de profesionales, todavía no se reconoce la adicción como una enfermedad. Correcto. Todavía existe cierto tabú hacia eso. Existe cierto tabú y cierto desconocimiento en medicina familiar. Nos encontramos yo mismo con casos que yo he ido a tratarme por algún dolor o algo. O de pacientes, ¿no? Que van al médico y cuando les dicen que tienen una enfermedad mental que es la adicción, como que minimizan la situación, le sacan hierro y no está reconocido desde una enfermedad mental como lo que es, sino que le quitan peso, ¿no? Y eso es en parte por culpa de lo que decimos, ¿no? De este tabú no reconocido. Vale, podríamos decir que lo consideran un trastorno que puede ser pasajero, que puede tener cura. Desde la parte profesional, sí. Desde la parte profesional algo pasajero, ¿no? Incluso en muchos ámbitos esto con un poquito más de trabajo se quita, ¿no? Entonces hay cierta hipocresía o desconocimiento. Un poquito más de trabajo te refieres a un trabajo laboral. Laboral. Sí, porque es cierto esto, ¿eh? O sea, porque yo me encuentro con muchas familias que vienen a nuestro centro que mientras el hijo o la hija, el sobrino, la nieta o lo que sea consuma, pero trabaje y lleve cierto dinero a casa, no pasa nada. Está todo controlado. Aparentemente está todo bien. Bueno, pues de ahí viene, ¿no? Que en apariencia, como está cumpliendo con esa serie de obligaciones, que realmente no está cumpliendo porque la familia también minimiza los hechos,
va todo adelante y va todo bien, pero no es verdad, porque esto, Entonces, realmente, Santi, ¿tú lo ves esto como una sociedad que nos han enseñado a que hay ciertos temas de los que no se habla? tal cual. Y de que no se profundiza en temas emocionales en casa, Correcto. de que cuando aparentemente está todo bien, mejor ciertos temas no los tocamos, ¿no? Cuando tú lo has dicho, cuando aparentemente está todo bien, porque realmente no está bien. Es decir, en el momento que hay un consumo y hay una adicción, es que todo no está yendo bien. Y en el momento que la familia está actuando, deja de hacer su vida para controlar a la persona que sufre la adicción, es que las cosas no van bien. Pero la apariencia, ¿no? El aparentar que todo funciona bien de cara a la sociedad, pues hace que se crea en ese propio papel. ¿Qué función psicológica cumple decir yo controlo? ¿Es una forma de defensa o de negación? Es Es una forma de negación, sobre todo. Esto es una cosa que hablamos mucho, sobre todo con los pacientes que llegan en el primer año. Es el primer síntoma de la enfermedad. Es el primer Negación. síntoma, la negación. Creamos una negación para... Está en todas las fases del duelo, ¿no? En todas las fases de dejar algo existe primero una negación de un problema, Correcto, ¿no? correcto. El no ver realmente lo que tienes delante o lo que te está ocurriendo, ¿no? Entonces se crea... Yo siempre digo que la negación crea como una realidad paralela en la que no ves lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces te generas este tipo de realidad para no asumir todos los fracasos, destrozos, faltas de compromiso que estás teniendo tanto a nivel laboral, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. Entonces está muy relacionado y viene todo a raíz de la negación, ¿no? Que nosotros decimos es como una realidad paralela. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes en España cuando hablamos de alcohol, cannabis, juego? El típico, que yo también pensé, es el yo controlo, esto a mí no me pasará, esto a mí no me pasa. Lo ves como algo muy de película, ¿no? Muy de el típico que está con una adicción, que está en un centro, y entonces siempre tú piensas que esto a ti no te va a pasar. Yo controlo. En el momento, yo siempre digo que en el momento que alguien me dice yo controlo, ojo peligro, que decimos nosotros. Cuidado con lo que está viniendo aquí. Yo siempre he tenido un conflicto en las primeras sesiones, ¿Sí? un conflicto con el yo controlo, ¿no? Por a la hora de explicarle a una persona qué es perder el control. ¿Qué es para Santi perder el control? ¿Cómo explicamos a una persona? Porque hay personas que perder el control es estrellar el coche en una borrachera. Por ejemplo. Y hay otras personas que perder el control es no ir a trabajar al día siguiente. Y hay otras personas que para perder el control necesitan mucho más. Puede Entonces, ser. ¿cómo medimos el baremo? ¿Cómo un terapeuta mide realmente dónde una persona está perdiendo el control o no? Yo creo que la pérdida de control va muy asociada también al punto de adicción en el que te encuentras. Evidentemente, en la fase inicial, ¿no? La del enamoramiento, que no podríamos hablar de una adicción todavía, no existe una pérdida de control como tal. Puede haber algo que un fin de semana con un consumo de recreo te cree alguna pérdida de control leve, ¿no? Que no supone una carga o no supone fallarte en tu día a día. Pero a medida que vamos creciendo, las pérdidas de control empiezan a aparecer, empiezan a hacer mella en tu vida, ¿no? Lo que tú has dicho, accidentes de tráfico, no asistir al trabajo, fallar a tu pareja, dejar de priorizarte a ti para priorizar el consumo, que son cosas que nunca uno va a entender por lo que hemos dicho al principio, por esa negación que nos generamos. Podríamos decir que todo esto que estás diciendo son síntomas de tener una adicción. O sea, son síntomas altos y claros que, yendo a lo que decías antes, la sociedad no presta atención. Yo creo que sí que presta atención, pero giran la cara hacia el otro lado, ¿no? Esto es muy antiguo, viene del pasado, de lo que se hacía antes, ¿no? De mirar para otro lado y ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, es que ayer yo estaba en una reunión Sí, donde había alcohólicos y había un hombre que lleva 40 años sin beber. Y decía que en aquella época, cuando él bebía y estaba en la plaza central del pueblo, tirado en el suelo, era como un depravado, un desgraciado, un mira el borracho este, ¿no? tal cual. Eh, Creo que esa evolución dentro de la sociedad todavía no se ha dado. No, No hemos dado ese paso de tratar esto con normalidad, con la normalidad que requiere una enfermedad como cualquier otra, primaria, como es la adicción. tal cual. De hecho, yo hago un ejercicio que si la gente es honesta, les digo, en cuanto te diga la palabra adicto, ¿qué imagen te viene a la memoria? La que has descrito.
Un hombre tirado en el suelo, que consume ciertos tipos de drogas, ¿no? No hace falta que sea el alcohol, pueden ser cualquiera. Sí, pero quizá algunas más, mm, ahora mismo no me sale la palabra, más de más bajo estatus, ¿no? No Por ejemplo, heroína, alcohol, ¿no? exacto. El brick de vino. Eso es, eso es. La típica imagen que te viene, yo estoy seguro que todo el mundo cuando hace este ejercicio, la imagen que te viene es esta. Es lo que nos han enseñado. Es lo que decíamos, lo que socialmente está aceptado es esto. En Esvidas queremos ayudarte, estés donde estés. Por eso contamos con centros de desintoxicación en varias ciudades de España, con tratamientos personalizados y profesionales altamente capacitados. Desde Esvidas te ayudamos a recuperar las riendas de tu vida. ¿Y tú crees? Se lo pregunto a todos los invitados. Sí. Pero es que hay algo dentro de mí que piensa que en la cultura dentro de España viene de ahí. ¿Tú crees que la herencia, la gran herencia católica, tiene algo que ver con eh, esta no aceptación realmente de ese problema? Yo creo, ¿O preferimos no verlo? yo creo que en parte Porque en otros países no ocurre. es una etiqueta, En Estados Unidos no ocurre. tal cual. En Estados Unidos el tema de adicciones es un tema a la orden del día y que se trata mucho. Pero aquí tenemos para ciertas Y en cosas. otros países de Europa tampoco. En otros países de Europa tampoco. Y aquí para ciertas cosas tenemos la memoria muy anclada en el pasado. Evidentemente, pues como tú dices, ¿no? Viene con esa esencia del catolicismo, ¿no? Sí, de la dictadura, Tal cual. Entonces, que las mismas personas en las cuales hablaban mal de este tipo de personas, ¿no? De adicción, era la misma persona que cuando hacía un recuento al día de lo que habían bebido, tenía síntomas claros de una adicción, pero no lo reconocían porque estaban admitiendo que eran ese tipo de personas del cual no hablaban bien. Entonces, ese tema también, ¿no? De la mujer quedaba siempre un poco en segundo plano. Siempre. Una mujer quizá nunca ha podido ser crítica con su marido, por mucho que su marido bebiera o incluso tuviera agresión en casa. Era como un tema muy... La mujer siempre ha estado muy apartada. Exacto. Muy apartada. Y de hecho todavía continúa habiendo en la gran mayoría de de las peticiones de ayuda son hombres. Son hombres. Las mujeres siguen todavía, si se oculta, todavía se oculta más en las mujeres. Tal cual, es así. La mayoría de, bueno, y en los centros, la mayoría de pacientes que tenemos, desgraciadamente, son hombres. Son hombres. Falta dar la vuelta a esta situación de hoy en día, que la mujer tiene un papel más importante, también en el tema de adicciones, ¿no? Que está todavía muy etiquetada, demasiado etiquetada. Cultura mediterránea y normalización del alcohol. Un tema que me gusta hablar siempre porque en España el alcohol es cultura. Entonces, claro, ¿cómo influye esto en todo esto que estamos hablando, ¿no? El consumo de alcohol, el consumo social, la gente no termina de entender que el alcohol es una droga. Háblame un poco de esto, Santi. Claro, partimos de la base pues de lo que da este podcast, ¿no? Que como socialmente lo aceptamos, perdona que vuelva atrás, a lo que me decías antes de lo que pasaba pues, en nuestros abuelos o más atrás, fíjate que se decía, no, hoy viene contentillo. No, este contentillo al igual llevaba 1 litro de vino encima o 2 litros de vino encima, ¿no? Entonces, si tenemos presente que llevar 1 litro de vino o de cerveza o de cualquier alcohol está asociado y encima lo minimizamos con la palabra conviene contentillo o va contentillo, estamos aceptando una situación que es crítica en una persona y la estamos normalizando totalmente. Entonces, convertimos algo que no debería ser ordinario en algo ordinario, ¿no? En algo de decir, no pasa nada. Entonces aquí es donde tenemos el principal problema. La cultura mediterránea, el alcohol, la cerveza o el vino, y en otros países otros licores, es algo que dan de comer a muchas familias y también es insignia del país, ¿no? España está reconocido como con bodegas de vino, vinos, etcétera. Entonces, especialmente aquí en Jerez. Exacto, una de las cosas que más he visto aquí han sido las bodegas que hay, ¿no? La cantidad de bodegas que te encuentras en la misma calle. Entonces, reconocer que esto es una droga es contradictorio. Entonces, socialmente lo aceptan y en la cultura mediterránea, casa. Claro. Da de comer a mucha gente. Tal cual. Hay mucho dinero en juego, ¿no? Eso es. A veces pienso que se han empezado a meter con el tabaco, por ponerte un ejemplo parecido,
que se han empezado a meter mucho con el tabaco en el momento en el que el tabaco les ha costado más dinero curar a los fumadores o tratar a los fumadores que los propios impuestos que reciben del tabaco. Eso es. Entonces, es como los accidentes de tráfico, ¿no? Los accidentes de tráfico nos empezamos a meter mucho con los accidentes de tráfico porque le cuesta un gran dinero al Estado, ¿no? Correcto. Pero al final todo se trata de economía, que no deja de ser otro tipo de... Desgraciadamente. Desgraciadamente es así. El hecho de que yo explico una anécdota muy rápida. En Cataluña hay una cadena de televisión en el cual hacen cada año una función social, ¿no? Entonces, hubo un año que había un apartado de las enfermedades mentales, que el patrocinador de este programa es una marca de cerveza española, en el cual nunca se hablaba de la adicción cuando es una enfermedad mental. Entonces, engloban cualquier enfermedad mental, pero no te engloban la adicción como enfermedad mental, porque sería una redundancia que una marca de cervezas esté dando apoyo a una enfermedad como puede ser el alcoholismo, ¿no? Entonces, socialmente y a nivel de política, podríamos decir, hay mucho trabajo que hacer. Pues te podría decir que incluso me puedo encontrar con gente que llega a tal desconocimiento que no asociaría el alcoholismo con la cerveza. Claro, porque la cerveza es Que todavía separaría ciertas bebidas para ser alcohólico. Exacto. Claro, porque la Porque cerveza, dentro del alcohol también separaría. porque la cerveza es algo como cotidiano, ¿no? Podríamos decir que la cerveza o el vino entra dentro de unas bebidas cotidianas, ¿no? Y no son estas bebidas que tienen mayor graduación. Entonces se minimiza también esto y por eso la separarían, porque para ellos no estarían dentro de esta clasificación. Emociones como el miedo y la vergüenza. ¿Qué papel juegan en estos mitos, desde tu punto de vista? La vergüenza, bueno, van muy ligados una a la otra. La vergüenza de que una familia reconozca que un familiar, el hijo, hija, marido, es alcohólico, de cara a exponerlo a la sociedad, juega un papel muy importante. Y por culpa de estas etiquetas o de esta imagen que se quiere dar, lo que se hace es que al final la persona que lo está sufriendo todavía lo tiene más en contra, ¿no? Y el miedo es lo que viene precedido de la vergüenza, es el miedo a explicarlo, el miedo a hablarlo en público, el miedo en normalizar una enfermedad o una situación que se nos está dando y que por culpa de estas etiquetas no podemos hablar con total libertad sobre estos temas. ¿Cómo afectan estas ideas a la detección temprana de los problemas de consumo? Claro, en el momento que tenemos, dijéramos, una capa, un velo que tapa la realidad, a la persona que lo está sufriendo le estamos añadiendo más tiempo para poder pedir ayuda, ¿no? Claro, se cronifica mucho Se más cronifica mucho más, la porque enfermedad. al igual que a la familia le cuesta reconocer que tiene un familiar en el cual tiene un problema de adicción, el adicto le cuesta todavía más reconocerlo, porque es el bicho raro. Entonces, como es el bicho raro, no puede levantar la mano y pedir ayuda, porque va a ser lo que no se quiere en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y volvemos a lo de la imagen que había antes, ¿no? Del adicto, que es aquella persona tumbada en el suelo, de unos consumos quizá con unas etiquetas de unos tóxicos quizá más fuertes de lo normal. Entonces, nadie quiere ser esa persona. Claro, yo no soy así. Yo no necesito tanta ayuda como esas Eso es. personas, en comparación con esas En personas. comparación con esas personas. Yo no necesito tanta ayuda y eso es lo que nos encontramos a diario en tratamiento. Eso es. Porque realmente esas personas que han llegado ya a ciertos tipos de exclusión social o a consumos más heavies, les cuesta mucho más pedir ayuda. Claro, a medida que va pasando el tiempo, la enfermedad tiene un papel muy importante, que es que aparte de generarte una realidad paralela, ¿no? O una negación total de lo que es la realidad de la vida, te va generando un ego y una prepotencia en el cual lo que te hace es ahuyentar de tu cabeza cualquier palabra de ayuda o cualquier idea de pedir ayuda. Y cada vez gana más terreno el no en tu cabeza ver una ayuda, porque es la función que tiene la enfermedad, ¿no? De llevarte hacia allí. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes, porque si es socialmente decir que eres adicto no está aceptado, ¿cómo vas a levantar la mano a pedir ayuda? Entonces el problema se va agravando considerablemente.
¿Tienes un hijo, un padre, una madre o cualquier otro familiar que esté sufriendo una adicción? ¿No sabes cómo afrontar esta situación o crees que te falta demasiada información para saberlo? Escaneando este QR accederás a una guía completa para familiares para saber cómo afrontar este tipo de situaciones, completamente gratuita. Descárgala y empieza a saber cómo ayudar a tu familiar desde hoy. En Esvidas, todos somos uno. ¿Qué es mejor, Santi, recuperarse joven, una edad temprana? ¿Es más fácil recuperarse con una edad temprana? ¿Es más difícil? ¿Tiene su parte buena, su parte mala? Yo tengo mi propia opinión, pero... Este es el debate. Este es el debate. Yo que tengo ganas... O es más fácil Yo que tengo ganas... o es más fácil recuperarse cuando uno ya es mayor, cuando ya, por así decirlo, se ha cansado de... Mira, a nivel de recuperarse yo creo que es más difícil cuando eres más mayor, porque la adicción ya te ha ganado la partida muchas veces y es muy difícil darle la vuelta a la situación. No imposible, pero cada vez es más difícil. Y lo vemos en pacientes pues que ingresan ya de los 40, 45 para arriba y darle la vuelta a la situación, hacerles entender que esto es una enfermedad mental, tienen muy incrustado la etiqueta tabú, ¿no? Y cuesta que ellos vean o entiendan que es una enfermedad mental. Con los jóvenes nos pasa al revés, lo entienden muy bien que es una enfermedad mental, entienden muy bien que es una adicción, entienden muy bien que se tienen que tratar, que les podemos ayudar, pero piensan, a mí me quedan muchos cartuchos por quemar todavía, ¿no? Porque si este ha estado 20 años consumiendo, la parte mala, ¿no? La parte enferma dice, te quedan muchos años de consumo. Bajo mi punto de vista, y por ejemplo, comparando contigo, ¿no? Que es bastante más joven que yo te veo a ti y digo, si yo hubiese pedido ayuda antes, tendría más tiempo para disfrutar con la nueva persona que soy hoy en día, ¿no? Pero entiendo que los jóvenes se hagan otro planteamiento. Bajo mi punto de vista, yo creo que es mejor pedir ayuda. Desde luego hay una parte complicada de recuperarse joven por eso que parece que te vas a perder, ¿no? Claro, los cartuchos por quemar. Claro, ese fin de semana, al principio de tu recuperación, en casa y todo eso, tienes hay una gran sensación de estar perdiéndote algo. Claro. Y esa es una sensación jodida, al principio hay que reconocerlo. Les cuesta mucho. En mi caso, sí, hay una cosa guay que es que cuando te recuperas joven y te quedan tantos años por delante, te puedes ilusionar con ciertas cosas que es imposible hacer cuando estás consumiendo. Correcto. Estudiar, formar una familia, tener una vida sana, cuidarte, en fin, disfrutar de la naturaleza, de muchas cosas, hobbies que ya no puedes disfrutar. Proyectos. Exacto, proyectos que te ilusionan. Claro. Yo tengo que ser muy selectivo con mis proyectos ahora, porque ya no tengo... A ver, no es que me quede poco, ¿no? Espero que me quede mucho, pero evidentemente me queda menos tiempo que pues con un chaval de 20 años que entra en tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, es lo que digo, entiendo la sensación... Tiene su parte positiva, ¿no? Que te queda mucho tiempo para ilusionarte con la vida. Exacto. Y tiene su parte negativa, de esa sensación de estar perdiéndote algo que quizá haya una probabilidad más grande de una tendencia a la recaída por eso mismo, ¿no? Pero los que ya hemos estado en esto, ¿no? Que ya hemos estado mucho tiempo consumiendo y hemos tenido esa mala vida, ¿no? Esa mala vida llevada por fallarte continuamente, vemos que realmente a los que les queda tiempo para seguir consumiendo, ese tiempo no es válido. Ese tiempo estás muerto. Claro. Entonces es mucho mejor, bajo mi punto de vista, que yo soy de los viejos, recuperarse mucho antes. Claro, entonces el más mayor se recupera ya como último cartucho, ¿no? Ya, claro. Que los últimos años de mi vida los pueda pasar de una forma digna, ¿no? Digna, exacto. Teniendo tu familia al lado y poder cumplir con ellos y, bueno, teniendo, pues sobre todo, una claridad mental que antes no tenías. Eso es lo importante. Decimos que a veces el mayor obstáculo para pedir ayuda no es la adicción, sino el mito que nos dice que no la necesitamos. Tal cual. ¿Vale? Lo que no he dicho. Bueno, es que realmente la gran mayoría de adictos que están hoy en día consumiendo fuera, y no estoy hablando de que estén consumiendo ahora mismo, sino consumidores de fines de semana, ¿sí? Jamás pedirán ayuda. No. Jamás reconocerán su problema. Claro. Jamás tendrán la humildad suficiente de decir necesito ayuda, ¿no? Exacto. Porque muchas veces en este país también confundimos humildad con humillación, ¿no? Muy buena esta. Humildad con humillación, tal cual. Eso es. Referente a esto,
Nosotros tenemos una frase que es que hay más dentro hay más fuera que dentro, desgraciadamente, ¿no? Y lo que tú dices, se necesita humildad para pedir ayuda, que es otra de las cosas que elimina, ¿no? La adicción, elimina toda la humildad precisamente para que no puedas pedir ayuda. Entonces, desgraciadamente, tenemos más gente que no va a poder entrar en un tratamiento y pedir ayuda de la que sí que lo están haciendo. Pero incluso, Santi, incluso cuando las consecuencias de la adicción son tan evidentes, Sí, problemas familiares, económicos, de salud, judiciales, sí, miles de problemas. Aún así, te encuentras con un paciente que todavía sigue diciendo que va bien. claro. ¿Cómo le hace entender a esa persona que realmente tiene un problema y que las consecuencias son tan evidentes, ¿no? Porque a veces desde fuera se ve con mucha claridad lo que uno no es capaz de ver desde dentro. Estos temas son los más difíciles, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, cuando uno lleva mucho tiempo, hacerle ver a una persona que su propia enfermedad es como si tuviera una programación para que no vea lo que realmente esté pasando, no para que no lo vea, sino que no sopese todo lo que está pasando en su vida, hacerle cambiar de opinión es muy difícil. Entonces hay que ir muy poco a poco, hay que buscar un punto emocional de los pocos que te deja la adicción sin tocar, donde puedas encontrar un mínimo de esperanza y empezar por ahí y luego ir abriendo temas para ir dándole la vuelta. Pero esto es un toma y daca, tú ya lo sabes. Es decir, con donde hoy te dice sí, mañana te va a decir no. Entonces es un largo proceso y un largo camino en el que hay que ir poco a poco haciéndole ver que realmente no está tan bien de lo que está. A mí lo que me pasó fue una terapia de familia, no fue con mi madre, pero fue la madre de un compañero en el que se me coló su voz y yo escuché tal cual lo que yo estaba realizando, pero yo no era capaz de ver y lo que ella estaba viviendo. Entonces yo, mientras ella hablaba, yo me imaginaba a mi persona en casa con mi madre o con mis familiares y yo decía, pero es que este soy yo y es que esta es mi madre. Realmente estoy haciendo esto. Y ahí tuve un poquito de humildad y empecé a ver que yo era esta persona que estaba negando la evidencia. Y ahí me entró un poquito. Y ahí pude empezar a trabajar yo mismo. Pero es muy difícil. Quizá dentro de la mente de un adicto, ¿no? O por lo menos a mí me ha sucedido así. Hay esos pequeños momentos de lucidez, ¿no? En los Sí. que hay alguna idea nueva que entra en esa mente tan cerrada, ¿no? Sí. Y te das cuenta, ¿no? Hay ese pequeño atisbo de sano juicio, ¿no? Yo siempre lo digo, un momentito de luz que te entra. Claro, un momentito de luz que te ayuda realmente a continuar. De pirar adelante. ¿Qué es por qué decimos que uno es adicto y otro no es adicto, Santi? Bueno, lo que has dicho antes al principio, por la pérdida del control. La pérdida del control es un signo de evidencia de que tu vida no está funcionando bien. Y normalmente suele pasar que cuando el adicto pierde el control, cuando perdemos el control, la familia también está perdiendo el control. Normalmente la pareja o la madre suelen estar perdiendo el control. Esto siempre se ha dicho, es una enfermedad sistémica, ¿no? El adicto deja de hacer sus funciones principales, ¿no? En su día a día, sus obligaciones, y la persona que tienes al lado o las personas que tienes al lado empiezan a sufrir la coadicción, que es dejan su vida de lado para centrarse en la vida del enfermo, ¿no? ¿Sufres una adicción y no sabes cómo parar el consumo? ¿Conoces a alguien en esta situación y no sabes cómo afrontarla o ayudarle? En Esvidas sabemos bien por lo que estás pasando y queremos ayudarte en todo el proceso. Visita www.esvidas.es y accede a todo tipo de información sobre la adicción y la enfermedad que es. En Esvidas todos somos uno. Ya que me has sacado el tema, vamos con la familia. Venga, vamos con la familia. ¿Qué papel juega la familia? Muy importante, muy importante. La familia... Más. El más importante. El más importante, yo siempre digo que la familia son unas muletas. O una parte fundamental, ¿no? Es una parte fundamental. Evidentemente el trabajo lo tiene que hacer el paciente / adicto. La familia es muy importante porque es un sustento, un soporte en el que también les cuesta entender que esto es una enfermedad mental y una serie de pautas, ¿no?, que se ponen al principio. Y aceptar dentro de esa negación también, ¿no? Exacto, porque la familia... De mi hijo, no, ya está. Tu hijo o tu pareja está siendo aquel que la sociedad no acepta, ¿no? El que hablábamos antes. Entonces, aceptar esto cuesta. Entonces, cuando lo empiezan a aceptar, entender que es una enfermedad en la cual
en la mayoría de los casos físicamente no vemos nada porque no hay una pierna rota, no hay signos de deterioro físico. Sí que muchos se adelgazan o se engordan, ¿no? Pero no hay un signo de deterioro físico muy fuerte, sino que está aquí. Entonces, al no verlo cuesta más de entender, ¿no? Entonces, si la familia consigue entender que es una enfermedad y consigue confiar plenamente en el tratamiento, el paciente tiene muchos más números de salir adelante, porque va a tener un apoyo y va a tener la parte que antes el paciente, el adicto, manipulaba, ahora no la puede manipular porque ya saben cómo funciona. Entonces lo que va a hacer es reforzar todavía más al paciente. Una cosa que les pedimos a los familiares mucho, que seguro que tú lo haces también, es el amor duro. Claro, sobre todo al principio. Explícanos de qué se trata eso. Bueno, el amor duro genera mucha confusión. genera confusión y controversia. El amor duro es aplicar amor, aplicar todo lo que la cabeza te está diciendo que no, porque llevas mucho tiempo haciéndole caso a la manera de funcionar del adicto, ¿no? Entonces, aplicar el amor duro es si tu familiar no está cumpliendo con una serie de cosas en el día a día que se necesitan, ¿no? Como ir a trabajar, no gastar dinero, cumplir, etcétera, etcétera, empezar a cerrarle puertas. Claro, para un padre o para una pareja cerrar puertas a la persona con la que convives es muy difícil, pero realmente esas puertas que se le van cerrando, esos nos que se le van dando, son lo que van a hacer a la otra persona que entre aquel rayito de luz de atisbo de esperanza del que hablábamos, ¿no? Entonces, el amor duro es esencial. Te quiero mucho, pero te quiero ayudar. Exacto, exacto. Que el adicto siempre va a decir, así no me ayudas. Y es al revés, así es como lo ayudas. Hoy hablaba con una madre que había ido a llevar a su hijo a un centro a Tenerife. ¿Sí? Y que cuando han llegado a ver el centro, cuando han salido de allí, le ha dicho, bueno, pues ya me vais a dejar aquí, ya os vais a deshacer de mí. Y a ella eso le ha sentado como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Le ha roto el alma. Esa frase de yo me quiero deshacer de mi hijo, ¿no? Pero es que eso es lo típico en el adicto, es esa manipulación emocional. Sobre todo en el eslabón más débil, que suelen ser los más emocionales, son las madres, ¿no? De me vas a dejar aquí abandonado, cuando realmente lo que está viendo esa madre es un acto de amor llevándolo a un centro. Tal cual, tal cual. El adicto tiene una capacidad de inteligencia emocional de la bala, te le digo yo, para malévola, para saber lo que tú has dicho, para tocar el punto en el cual sensibilizas a la otra persona desde la manipulación. Es decir, el ejemplo de lo que has dicho es buenísimo. O sea, me dejáis aquí tirado, ¿no? Que estamos dejando en un centro con unas pensiones de primera. Ya os habéis deshecho de mí. Ya os habéis deshecho de mí. Entonces, utiliza una serie de palabras que van directas a tocar la emoción, ¿no? Cuando el adicto consigue controlar eso y aplicarlo al revés, en inteligencia emocional sana, se convierte en una persona maravillosa. El problema es que darle la vuelta cuesta mucho. Claro, porque se lo dices a una madre con una mínima herida de abandono y se queda, pues, me llevo a mi hijo a mi casa. Claro. Dan la vuelta en el último momento. Ya casi lo tenían. Y sigo siendo colaboradora de su consumo porque estoy cayendo en la manipulación de... Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Que la sociedad no ve esta siendo una colaboradora o una socia, ¿no? Una partner a su consumo. No lo ve porque no detecta que tenga este problema. Es decir, cuando los padres llegan a una primera fase que entran en contacto con los profesionales, aún tienen muchas dudas. Y claro, cuando se plantean dejar con un centro de ingreso, siempre tienen una duda, así que lo que están haciendo es lo correcto. Y yo siempre digo, cuando llegamos a un paciente, a un problema, a una operación o algo, realmente los padres tienen alguna duda de por qué se les va a someter a un tratamiento o una operación. ¿Por qué con la adicción? Sí, por lo que decíamos, porque hay unos signos de evidencia de físicos, ¿no? Que te hacen cambiar de opinión. Como es algo que está frente a la parte mental, darle la vuelta a esta situación es muy difícil. Se necesita un trabajo de día a día y también con los familiares, pero sin embargo, hay ciertas enfermedades mentales, ¿no? Que sí hemos llegado a normalizar como sociedad en España más, ¿no? La depresión, la ansiedad, insomnio. Sí se habla con mayor naturalidad de ello. De hecho, yo creo que además es bastante común en las noticias que se hable sobre esto. sí. Pero de la adicción no tanto. Claro. Porque al final yo creo que también es lo que decíamos de las etiquetas, ¿no? De los estigmas. Tú fíjate que también hay otras enfermedades mentales que cuesta más reconocer, ¿no? Como terapias iguales, trastornos límites de personalidad, esquizofrenia. Esto es ya también
entrarían con otra etiqueta. No tanto como la del consumo, ¿no? Como la del adicto, pero también tienen etiqueta. Entonces, ahora hemos normalizado la primera fase que digo yo, ¿no? Que es la depresión, el insomnio. Y quizás nos hemos visto obligados a normalizar, pues, claro, porque hoy en día lo sufre casi todo el mundo. Exacto. Algunas de estas, ¿no? Ansiedad, estrés crónico, insomnio, depresión y estrés típico. Lo sufre todo el mundo. Entonces, no es que lo hayamos normalizado porque nuestra sociedad haya evolucionado como sociedad, sino lo hemos normalizado porque No queda que no va otra. Yo siempre digo que el deporte es un claro ejemplo, que el deporte con deportistas de élite que han dicho públicamente que sufrían una depresión, esto nos ha ayudado, ¿no? Pero ¿cuántos deportistas hay que sufren una adicción y no salen las noticias? Deportistas de élite, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas tienen unos problemas mentales a los cuales se nos tiene un poquito apartado? Bueno, son preguntas que se tiene que hacer la sociedad hoy en día, ¿no? quizá el verdadero control no sea seguir consumiendo sin problemas, sino atreverse a mirar lo que está pasando. Correcto. Que tenemos un problema hoy en día que la adicción está, vamos, es que en cada familia debe haber un caso mínimo de adicción, ¿no? La adicción hoy en día ya no es aquella persona que nos hacemos la idea, ¿no? Tirada en el suelo, sino que el adicto puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu mujer, puede ser tu marido, puede ser cualquier persona y socialmente tenemos que hacer algo, bueno, difundir mayor información y quitarle peso sobre todo y de eliminar todos estos estigmas. ¿Por qué asociamos tanto la adicción a los jóvenes? Bueno, quizá porque los jóvenes están en esta etapa de experimentar y quizá tienen menos problemas hacerlo y el vomit, ¿no? Y quizá a decirlo porque eh, es más fácil también, ¿no? Culpar a los jóvenes, ¿no? La típica frase de tiempos, ¿no? Entonces, también es un sector como más débil en este aspecto y creo que la sociedad lo que hace es culpar a los jóvenes. Por ejemplo, la adicción no tiene ni de edades, ni de razas, ni de culturas, ni de estatus sociales. Ninguno. Ninguno. Cualquiera puede ser adicto. Nadie te acento de nada desafío. ¿Cómo está cambiando? Que dentro de UGI, de nuestro centro, ¿cuál es el perfil típico que llega a pedir ayuda, Santi? Vale, tenemos dos perfiles. Los que piden ayuda y entran en tratamiento y los que piden ayuda y no entran en tratamiento. Que esto es una nueva corriente que está llegando. Los que piden ayuda, pues son los típicos. La media tenemos de dos bases de leche. Tenemos de 22 años, de 25, de 30 tenemos bastantes, de 40 y algunos. Lo normal, la media, nosotros estipulamos que está entre los 30 a 35, es el paciente medio. ¿Vale? Tenemos jóvenes y tenemos ya no tan jóvenes, ¿no? Normalmente suelen ser o tóxico o lo típico, por una adicción comportamental como el juego, ¿no? Tenemos adicciones que quedan escondidas, que están compartidas en otra adicción, como es la comida, como es el trabajo, como es el deporte, ¿no? Sí, porque normalmente al final el adicto no solo es no es solo esto, me gusta más. Pues, pero bueno, quizá, esta es una frase que a mí me gusta mucho personalmente, que el problema del adicto no sea el consumo de droga, que ese es el síntoma, ¿no? Ahí está, muy bien, ese es el síntoma. Yo, Hay un problema mucho más profundo. hay un problema mucho más profundo. Mi experiencia me dice que en una edad temprana se despierta el comportamiento, la adicción comportamental, ¿no? Con 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no sabemos, pero aquí es cuando empieza a surgir un poco ya el perfil, ¿no? Que vemos cosas, destacan cosas que no son muy normales, pero bueno, siempre se culpa normalmente eso debe ir acompañado de una tragedia o un trauma, ¿no? Entonces se culpa al trauma, ¿eh? Pero normalmente aquí es cuando uno empieza a funcionar diferente. Es muy difícil. Y luego más adelante, pues se cruza tóxicos. Pero claro, nos olvidamos que a lo largo de los años hemos estado comportamentalmente funcionando desde la adicción. Ahí es cuando se empieza a fraguar, ¿no? Ahí está el principio de la adicción, que puede ser pues, con comida, puede ser con dependencia emocional, puede ser con deporte, ¿no? Los típicos papás que te dicen, no, mi hijo 6 horas haciendo deporte. Sí, no, es una forma, Santi, de escapar de un vacío, de un problema simple hecho de vivir, existencial, correcto. No tiene por qué ser nada relacionado con ninguna club.
con ningún suceso que haya... O puede ser exacto de sentir un vacío existencial. Tal cual te lo dices, que hay muchas personas Porque es una familia desestructurada, para nada. ni con traumas, al revés, son familias sanas. Puede ser que se desarrolle como un trauma, pero a veces puede ser lo que tú dices, un vacío existencial en el cual no tenemos un recurso emocional o nuestro recurso emocional no es el más correcto en este momento y utilizamos pues lo que en ese momento esa persona de edad temprana o no le surge en ese momento, ¿no? Como puede ser aislarse, como puede ser la dependencia emocional hacia un objeto o una persona, como puede ser refugiarse en el deporte. Bueno, hay varios comportamentales que hoy en día no se tienen muy, dijéramos, no se les presta mucha reflexión. Y en las experiencias del anterior, para mí tenemos un problema que va a ir en los próximos años, que son las nuevas adicciones, ¿no? Las adicciones a las pantallas, las adicciones a las redes sociales, que van muy ligadas quizá a la parte del juego, ¿no? Quizá porque tiene este componente lúdico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es pasar 24 horas en un centro de desintoxicación? Pinchando aquí podrás ver cómo es un día completo en uno de estos recursos. Rutinas, actividades y el entorno terapéutico que toda persona necesita en su proceso de recuperación. De la mano de Desvidas. Yo, con lo que sé de adicción, sé, cuando yo entro en cualquier red social y me pongo a pasar con el dedo Reach, Dopamina vertical. me da la sensación de estar... tengo ahí como de estar jugando normalmente. Tal cual. A mí me recuerda a mis momentos de evadirme de la vida cuando yo consumía, Porque te pones a mirar Reels, ahí está, y te evades, te quedas totalmente anestesiado. y luego miras la hora y dices, pero si llevo aquí viendo una pérdida de tiempo, Eso es. total, lo que eso es. Y al final, las personas que tienen algún tipo de problema o no, pero se les está manifestando otra vez escapar. Exacto, se escapan de la realidad. Y fíjate, En mi casa, metido en la cama, con la cabeza tapada, viendo Reels. ahí está. Y te estás escapando de la realidad. Sí, sí, te estás evadiendo. Estoy enfrentando a la vida, no tengo proyectos, no tengo ambiciones, te quita el gritar. Te absorbe energía. Te absorbe energía. Te deja totalmente aislado y te genera. Y además y si ya no podemos profundizar en esto de las redes sociales, tenemos para hacer otro podcast. Claro, totalmente. Pero además entramos en comparación, Sí. físico, sobre todo, porque, claro, tenemos que saber en redes sociales son ser chicas y chicos muy guapos, eh, muy fuertes, con muy buen físico, todos se cuidan mucho, todos además ganan muchísimo dinero y además una de las cosas que está sucediendo ahora con respecto a las adicciones que son ofrecer soluciones mágicas a problemas que tú y yo sabemos que no tienen solución mágica. Se aprovecha de este medio para ofrecer soluciones. Porque que yo me tire al suelo a hacer 4 burpees de estos que se hacen ahora con flexiones no va a solucionar que yo tenga una adicción. Seguro que no. Ni que yo tenga un Lamborghini y un chale en la puerta no va a solucionar que yo tenga una adicción. Segurísimo que estirar puede ser más propulsora a tener una adicción. Exacto. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Lo que decíamos que los abuelos o los papás te decían, esto se soluciona trabajando más. Pues esa es la nueva versión del siglo XXI de esto se soluciona haciendo burpees o ganando más, generando más ingresos, ¿no? Es la nueva mentalidad, ¿no? Además, no solo, sino se está perdiendo en cierta forma, hay una frase que me gusta mucho de que la utiliza el Valencia Basket, que es cultura del esfuerzo. ¿Vale? Se está perdiendo la cultura del esfuerzo, el esforzarte por las cosas. Estas personas en redes sociales que muestran este tipo de coches o esta vida tan ostentosa, te están diciendo que por hacer unos vídeos en redes sociales y tener seguidores, tú vas a conseguir esto. Que todos se buscan eso. No es verdad. Que precisamente para generar un buen contenido en redes sociales hay que dedicarle muchísimas horas, que es todo lo que no te están diciendo que hagas, que es dedicarle mucho esfuerzo y muchas horas. Y yo imagino, me gustaría que en algún momento pues, el gobierno regulara el contenido que se pone en redes sociales. Porque, mira, la adicción mata a las personas. Bueno, Las mata. sí, sí. Que no es algo que utilicemos en terapia para darle miedo a los pacientes. ¿Es verdad? Que es así. Sí, sí.
Lo que te decía yo es que yo este año he tenido muchas consultas de papás de niños entre 10 y 16 años que ya pasan más de 10 horas en las pantallas. Y evidentemente, volvemos a la negación, lo que quieren dejar un niño de 10 años en el centro de adicciones. Pero resulta que estamos hablando de un niño que no duerme por la noche y que al día siguiente no va al colegio porque está consumiendo 10 horas de internet con un móvil. Ya, evidentemente ya tenemos un problema a una edad muy temprana y si dejamos el problema eso va a ir a más que excepto. Desarrollando otro tipo de dice las otras cosas, muy probable, o desarrollando incluso patologías asociadas a ese estrés al que está sometido ya. Relevante, porque al final el cerebro va a dejar de crecer de una forma natural. Porque ya está recibiendo una serie de estímulos y aislándote, evadiéndote de todo lo que te tiene que pasar en la vida para madurar, pues esta etapa lo que está provocando es el subú. Entonces aquí tenemos un problemón de raíz que también habría que intervenir y hacer que, bueno, sobre todo, quizá programas especiales para gente más joven, pero una concienciación social de lo que está pasando. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar la detención y la vida prevención? Yo creo que esto es un trabajo de picar mucha piedra, pero sobre todo hay que concienciar a las personas, quitarle peso, eliminar etiquetas, entender que es una enfermedad mental, tratable como cualquier otra, que con su tratamiento, que es muy peculiar, en el cual también necesitamos evolucionar este tratamiento y tener más herramientas. Gracias a Dios, la neurociencia está entrando y nos está aportando mucha información, pero todavía estamos en una fase muy, muy verde, ¿no? Para poder entender, pero la concienciación y eliminar sobre todo todas estas etiquetas, eliminar este tipo de estigmas que tiene la adicción, va a hacer que muchas familias y muchos adictos empiecen a tomar más conciencia y a poder, Yo creo que nos corresponde, sí, a los que nos dedicamos a esto, tal cual. nos corresponde hacer este tipo de herramientas que estamos haciendo para darle visibilidad al problema. Pero además, también los que nos dedicamos a esto nos hacemos a veces un flaco favor identificando solamente a la población general con la adicción y no con la recuperación. Ujú, correcto, Hablando mucho de consumo y muy poco de recuperación. correcto. Y no podemos solo identificar a la gente con la adicción, sino los tenemos que identificar también con la recuperación. Ujú, Ahí es donde creo que está el siguiente paso que deberíamos dar, en visibilizar más el tratamiento. correcto. Es que al final, en la fase antes de un tratamiento, ¿no? Es la parte del adicto que cuesta tanto que entre en tratamiento, ¿no? Pero la parte de la recuperación también está muy estigmatizada. Porque entrar en un trabajo y decir, hola, soy Santi, llevo 10 años recuperado Y voy a terapia. y voy a terapia, genera un caos aquí, ¿no? Está loco. Claro. Entonces, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que socialmente no está aceptado y la recuperación tendría que estar aceptada. Una persona que hace una quimio y saca un cáncer adelante, hostia, todo el mundo lo aplaude y es un acto de valentía, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Es un acto de valentía, es un acto de humildad, es un acto en el cual una persona se compromete a cambiar toda su vida manipulada por la adicción, en el cual la recuperación lo que hace es brindarte una nueva vida. Desde luego hay una palabra que se utiliza mucho hoy en día, que es, además está ahora muy de moda porque el presidente del gobierno la utiliza mucho, que se llama resiliencia. Resiliencia. Eh, que se corresponde mucho a lo que estamos hablando, porque desde luego que un adicto haya llegado a un fondo como el que ha llegado y haya conseguido darle la vuelta a su vida y Resiliencia. es resiliente. Es resiliencia pura y dura. Y eso debemos de contarlo. Claro, tú fíjate que si tú enfocamos la recuperación como un acto de resiliencia, ¿no? Pierde todo el peso el discurso de etiquetas de la adicción, ¿no? Entonces, capaz que también tenemos que ver desde dónde dar este mensaje, ¿no? Como tú dices, si damos un mensaje desde la resiliencia, desde un cambio, una transformación personal, también podemos hacer que la gente entre más en mínimo tener un poco de contacto con lo que es esto, con lo que es, dijéramos, la adicción en sí, ¿no? Es decir, también empezar a cambiar las palabras y no utilizar estas palabras que a veces son
pues no aceptadas o suenan muy fuerte en el vocabulario de la sociedad, pues empezar a cambiarlas, hablar de recuperación, hablar de resiliencia, de transformación personal. De hecho, la formación, máster en adicciones y transformación personal. Tenemos ahí la clave también. Es que si pretendemos identificar a la población solamente con la adicción, estigmatizamos. Etiquetamos. Claro. Si es, yo consumía X gramos al día, yo viví bajo de un puente, Sí. yo hice esto a mi familia, pero es que hay gente que no ha hecho eso y son adictos. Sí. No, está bien, o sea, lo has hecho, fantástico. Sí. Pero yo creo que lo que hacemos en tratamiento, lo que empezamos a conseguir, los cambios que le damos, el volver a conectar con tu pareja, con tu madre, el quererla, el ser capaz de decirle a la persona que has tenido mucho tiempo a tu lado y no le has dicho nunca un te quiero, el tener un gesto de amor, esto vale mucho más que todo lo otro. Entonces, darle más valor a esta parte, yo creo que es mucho más importante. No se trata de dejar de consumir, no se trata de dejar sino se trata de aprender a vivir sin. A vivir, sí. Y a gestionar. Y a gestionar, efectivamente. Gracias, Santi. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Gracias a ti, Guillermo. La adicción es una pérdida de control. La adicción no es un vicio, es una enfermedad mental. Hay que parar ese círculo vicioso. Me he dado cuenta a día de hoy que no lo necesito. Para mí es fundamental que pidan ayuda. Ponerse en manos de profesionales. Que al menos pruebe la experiencia. No te imaginas la luz tan grande que encuentras cuando entras en un centro de recuperación. Si me caigo me levanto. Que tengan la cabeza entrenada para decir que no. Se puede. Y hay esperanza. La prevención del consumo al final depende de todo. Que con la comunicación y la empatía hacia su familia es posible un cambio. Yo soy adicto. Y yo. 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 Y yo también soy adicto.